Queremos tomar este turno para hablar sobre la Ley 54 de 1989, una ley que tiene 35 años, precisamente mi edad. Una ley que a finales de los 80 se aprobó de avanzada, donde muchos países en el mundo no contaban con una ley que protegiera y atendiera el problema de la violencia de género o violencia doméstica en sus distintas manifestaciones. Una ley que como política pública no solamente promueve o propone remedios inmediatos para atender las emergencias a consecuencia de la violencia de género en el país, sino que cuya política pública también propone, ¿verdad?, y asume como de mucha importancia el carácter de prevención que debemos asumir como gobierno ante este tipo de violencia que cada día es a mayor, y las emergencias contra la violencia de género que vivimos como país es evidencia de ello, y todos los feminicidios que lamentablemente vivimos y presenciamos semana tras semana. El llamado que queremos hacer como delegación es que es preocupante la cantidad de enmiendas que ha sufrido esta Ley 54 del 89. Desde su aprobación, más de 45 enmiendas se han hecho sobre la medida, algunas más necesarias y efectivas y acertadas que otras. Otras enmiendas, muchas de ellas han sido innecesarias y no han tomado en cuenta la complejidad de la violencia doméstica y el impacto en quienes la reciben y la sufren según las diversidades de sus circunstancias particulares. El llamado que estamos haciendo es que cualquier enmienda que se pretenda o se proponga hacer sobre la Ley 54 debe ser y debe provenir de una conversación sosegada, calmada, proponer enmiendas de manera integral y desde una perspectiva de equidad. En la medida en que pongamos parchos y enmiendas a esta legislación, podemos provocar que el carácter de la medida pierda su efectividad y las consecuencias que tiene también sobre la judicatura, sobre los policías, fiscales, abogados y abogadas que atenden y utilizan este mecanismo de la Ley 54, cuando muchas de las enmiendas que se han propuesto incluso son contradictorias entre sí. Así que el llamado que le estamos haciendo como delegación del Partido Independentista a esta administración, a esta Asamblea Legislativa, a esta Cámara de Representantes, particularmente como integrante de la Comisión de Asuntos de la Mujer de este cuerpo, es que si queremos hacer alguna enmienda o trabajar el asunto de la violencia de género en el país, tienen que ser medidas que vengan desde la discusión integrada. No se pueden excluir las voces de las propias sobrevivientes, de las organizaciones que día a día atienden y trabajan con el asunto de la violencia de género y la violencia doméstica. No podemos seguir solicitando memoriales a determinadas organizaciones y a distintas dependencias del Estado, excluyendo las voces que son importantes escuchar en este tipo de proceso. Hacemos un llamado a que cualquier medida que busque atender la violencia de género en Puerto Rico se haga de manera sosegada, desde una mirada integral y de equidad. Basta ya de parchos de legislar a oscuras y de manera desarticulada sobre un tema tan complejo y tan profundo con raíces estructurales como es la violencia de género en el país. Así que nos unimos al reclamo de muchas organizaciones de evaluar la Ley 54 y de cualquier enmienda que queramos proponer al respecto se haga con una discusión integral y sosegada. Esa es la solicitud, eso es lo que estamos pidiéndole a esta administración, a esta Asamblea Legislativa de parte de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. Esas son mis palabras, señor presidente. Muchas gracias.